Hola guardianes de la cultura, bienvenidos a este nuevo video de este pequeño canal. En la encuesta anterior que hice en el canal les di a elegir cuál querían ustedes que fuera el video número 100 y eligieron este. Honestamente no me sorprende, yo mismo estaba ansioso por hacer esta última parte. Y si quieren una segunda temporada solamente tienen que lograr que este video llegue a 500 likes, no me parece una meta inalcanzable. Así que sin más introducción, yo soy el cacique y estoy a punto de contarles cómo habría sido un enfrentamiento entre incas y aztecas. Décima parte. La frontera. Centenares de guerreros tlaxcaltecas avanzan furiosamente contra el parapeto defensivo de Tikal con todo el clamor de una raza guerrera. Todo para ser rápidamente acribillados por constantes oleadas de flechas y piedras en el momento en que se acercaban. Y sus manos masijadas a hachazos y alguno de ellos lograba alcanzar el parapeto y empezar a treparlo. Los tiradores mexicas ya se habían aprestado a devolver el fuego, pero Yaotl los detuvo. Este estudiaba meticulosamente la situación. Una de las primeras reflexiones que tuvo es que estar el enemigo cubierto tras un muro en un terreno elevado, devolverle el fuego solamente le abastecería de nuevos proyectiles. Yaotl sospechaba que los defensores estaban limitados. Es más, por su forma de proceder, sospechaba que eran muchos menos de lo que parecía. Sin vacilar, el guerrero jaguar ordenó detener el avance frontal y formar un anillo de fuego en torno a la posición enemiga, para que escuadrones pequeños la ataquen desde numerosos lados a la vez. Del otro lado del parapeto, Kuyai estaba en una situación delicada. Esperaba contar con flechas y piedras lanzadas por el enemigo para reabastecerse, pero por alguna razón estas no estaban llegando. En su lugar, los guerreros enemigos avanzaban de frente, forzándolo a gastar la poca munición que le quedaba. Desde afuera, Yaotl reconoció un patrón importante. La misma onda, el mismo hacha, el mismo arco, las mismas manos, asomándose desde diferentes puntos del parapeto con varios segundos de diferencia. Casi que no pudo creerlo, pero sus guerreros estaban siendo contenidos por un solo hombre. Yaotl permaneció observando. Vio desde qué punto hasta qué punto corría el defensor y cuánto tiempo tardaba a asomarse de un lugar a otro. De pronto se lanzó a la carrera a máxima velocidad, saltando por encima de los hombros y cabezas de sus propios hombres para impulsarse y llegar hasta el otro lado del parapeto, justo en el punto preciso en cual estaba asomándose Kuyai, el cual al hacerlo recibió un fuerte golpe de puño en el rostro que lo derribó del muro. Aunque aturdido, Kuyai logró sacar su hacha de mano justo a tiempo para detener el ataque de Kunkachukuna Champi de Yaotl. Se dio un corto enfrentamiento cuerpo a cuerpo entre los dos, pero Kuyai, inferior en técnica y en armamento, pronto se vio superado por el guerrero jaguar, no pudiendo hacer más que eludir apenas los ataques de este. Pero de pronto vio una oportunidad. Lanzó su hacha hacia el enemigo para crear una brecha de tiempo y saltó dando un rodamiento hacia su arco cargándole una flecha. Entonces se dio vuelta para disparar contra su rival. Toda la secuencia no habrá llevado más de 3 segundos. Sin embargo, antes de tener la oportunidad de disparar, cayó sobre él un potente corte que destrozó su arco y cruzó su pecho de lado a lado. Un corte profundo le recorrió la caja torácica. El daño era severo. Su energía abandonó casi de forma inmediata su cuerpo, en los pocos segundos no teniendo fuerza siquiera para tenerse en pie, y terminó cayendo en cuclillas. Mientras tosía sangre y empezaba a agonizar, los guerreros mexicas que ya estaban saltando el parapeto a cantidades empezaron a rodearlo, pero Yaotl les hizo una seña ordenándoles que le pasaran de largo. Ya bastante tiempo habían perdido con aquel hombre. Antes de continuar, el guerrero jaguar le dedicó una última mirada, casi cargada con tintes de admiración por la gran hazaña que había visto hoy. No había logrado reconocer la estirpe incaica de aquel hombre debido a sus marcados rasgos de aguita y a que vestía prendas ceremoniales mayenses. Sin embargo, Kuyai, que había participado en la batalla en Necuzcatlán, sí había reconocido a aquel hombre, aquel que le había dado muerte al príncipe del imperio inca, Anak Maki. Antes de cerrar los ojos tal vez para siempre, fijó la vista en aquel hombre y le dedicó una última frase. Tupananchiskama. Dejando el cuerpo inerte de aquel guerrero atrás, Yaotl condujo a su tropa al centro de la ciudad, donde se desarrollaba un combate entre los defensores maya y los subversivos que eran aliados de los mexicas. Sin embargo, en el momento que vio al soldado Cinca participando del combate en favor de los defensores, se emocionó, ya que los rumores eran verdad. Los mayas de Tikal se habían aliado con la potencia del sur. Sin mediar en discusiones, ordenó un ataque total contra los defensores que se habían hecho fuertes en la plaza central. Y bien los aliados incaico-mayenses habían aprovechado la alerta temprana para evacuar la mayor parte de la gente hacia el Palacio Imperial y hacia el templo principal de Kukulcán, aún así su tiempo de acción fue muy poco y su línea defensiva fue totalmente arrasada por el ejército mexica. Oriente inmediatamente dio la voz de retirada y a todas las tropas y civiles que pudieran que se replegaran hasta estos dos puntos, el templo y el palacio, para refugiarse. Pero una verdad era clara, la ciudad ya estaba perdida. Los aliados defensores se resguardaron en el templo y en el palacio, cediéndole la plaza a los ocupantes. Muchos de ellos rodearon aquellos edificios por todos lados, mientras otros iniciaban el saqueo de la ciudad. Festejaban la inminente victoria. Sin embargo, en el tumulto, ambos líderes, Yaotl y Arumaikal, se encontraron. El guerrero jaguar comentó de manera burlona de cómo sus enemigos habían logrado meter a tanta gente dentro de sus edificios y que el hacinamiento dentro de ellos debía ser horrible. Sin embargo, este comentario hizo que Arumaikal cayera en cuenta de algo y rápidamente ordenó a todos los hombres que atacaran con todo lo que tuvieran esas instalaciones. Tenían que infiltrarlas a como diera lugar.
Yaotel le comentó que no hacía falta, que simplemente podrían matarlos de hambre ahí adentro, pero lo que le contó Arumaikal a continuación lo dejó sorprendido, y comprendió que tenían poco tiempo si querían capturar a las cabecillas de la ciudad. Por otro lado, Kalpa Capac es el último en entrar al complejo, trayendo sobre sus hombros a varios civiles mayas que había logrado rescatar, entre ellos a una joven manimañatada que había recogido de las propias escalinatas del palacio, pensando que los mexicas probablemente la habían capturado y se la iban a llevar prisionera. Aún así, para los refugiados la situación era desesperada, casi apocalíptica. Atrapados en el palacio y luchando desesperadamente por evitar que los enemigos logren entrar por alguna ventana o por la entrada principal. Sin embargo, y a pesar de tener una mano herida, Kalpa Capac se cargó la defensa del recinto al hombro, yendo de frente a cualquier enemigo que intentara entrar por las ventanas o por la entrada principal, lo que dio ánimos a los demás guerreros. Sin embargo, en un determinado momento sintió escurrir sangre en el hombro donde sostenía a la joven, por lo que pensando que habían logrado herirla, se apartó del conflicto para revisarla. Sin embargo, dio con una situación alarmante. La joven no estaba en pánico, sino que estaba en completo shock, como si acababa de pasar por un trauma horrible, y la sangre salía justamente de su entrepierna. Su cuerpo también estaba lleno de marcas de ataduras y de moretones. Evidentemente no era una prisionera recién tomada, sino que llevaba varios días de cautiverio en algún lugar secreto, siendo abusada constantemente. El nivel de sadismo impreso en la piel de esta joven tocó fibras sensibles en el corazón del príncipe Yi, recordándole un acontecimiento que había tenido lugar años atrás en el norte del Tahuantinsuyo durante la guerra con el pueblo Muisca. Estos habían atacado a traición durante unas negociaciones de paz y se habían llevado prisionera a su hermana mayor, Pucahuaita. Estos la habían tenido durante varios días sometiéndola a horribles abusos en manada. La joven nunca más volvería a ser la misma. Al ver lo similares que eran las situaciones, Kalpa Capac empateció inmediatamente con esta joven prisionera y se propuso protegerla hasta el final del conflicto. Sin embargo, la situación se complicó cuando varios de los mayas que estaban alrededor observaron a la joven y notaron marcados rasgos mexica. Pensando que podría tratarse de una espía y ante el estrés de la situación intentaron abalanzarse sobre ella. Pero Kalpa Capac se interpuso. No entendía por qué sus aliados querían ultimar a esta joven, pero no estaba dispuesto a permitirlo. De ambos lados se gritaban cosas que el otro no entendía y pronto la discordia empezó a crecer. Sin embargo, la discusión fue cortada en seco por Ixchel, la cual, teniendo bien claro que no había tiempo para dedicarse a estas cuestiones, ordenó a todos que se retiraran bien al centro del templo. Corinti ordenó lo mismo a Lenga que hecho su soldado para que todos juntos obedecieran y empezaran a avanzar hacia el lugar. Resulta que la Holkan, siempre precavida, no solo había tomado prevenciones en cuanto a la defensa, también había mandado a construir en secreto tiempo atrás túneles que corrían por debajo de la ciudad. Estos para ser usados como salida en caso de que la misma fuera invadida. Ella había estado todo este tiempo evacuando a los civiles y la gran parte de ellos ya se encontraban en las cámaras internas, solamente faltaban los guerreros que se encontraban defendiendo el recinto. Sin embargo, en el exterior, los aliados mexico-mayenses atacaban cada vez con más ferocidad. Arumaikal ya había puesto al tanto a Yaotel sobre la existencia de los túneles, los cuales, a pesar de que él conocía su existencia, no sabía hacia dónde llevaban. También había enviado un mensajero corredor hacia el puesto comando mexica en las afueras de la ciudad para darle aviso a Coanacoxi, estratega mexica, heredero de Tlatelolco, quien comandaba la operación desde detrás de líneas. Este hombre, astuto y sagaz, supo que esto era un problema grave, ya que tenían que asegurarse de que nadie escapara de la ciudad, y en caso de que alguien lo hiciera, que fuera en dirección oeste o norte para asegurar su rápida captura. En cambio, si lograban escapar hacia el sur, hacia la ciudad de Copán, esto representaría una gran amenaza, ya que existía la posibilidad de que sus aliados, el ejército de los incas, hubiera reforzado su posición. Esto no podía permitirse, ya que para la consolidación de la conquista mexica del territorio maya era necesaria la captura de la Holkan Ixchel, y si esta lograba ser protegida por el ejército de los incas, este objetivo sería muy difícil de realizar a corto plazo. Pero Guanacoxin tenía a su mando una tropa de élite que había traído especialmente para consolidar la captura de esa mujer, y les ordenó formar un círculo de fuego alrededor de la ciudad para encontrar la salida de estos túneles y capturarla. Estos guerreros en los que Guanacoxin confiaba tanto eran los otomíes. Estos dividieron la tropa en 4 batallones de varios cientos de integrantes y se apostaron en cada una de las 4 entradas de Tikal. Entre los 4 establecieron rutas de patrullaje y eran constantemente cruzadas por patrullas de 5 integrantes, todo para sondear, rastrillar completamente el territorio y descubrir cuáles eran las desembocaduras de esos túneles. También del mismo modo se encargaban de capturar a cualquier civil que intentara escapar de la ciudad. El mismo sistema que en condiciones normales se usaría para patrullar el perímetro de una ciudad con fines defensivos, en este caso se estaba usando como si fuera una jaula que mantenía a todos adentro. Mientras tanto, en el palacio la cosa no se veía mejor, ya todos los mayas estaban terminando de cruzar por los túneles y habían sido los pocos soldados incas que quedaban los que estaban haciendo tiempo para lograr el objetivo. Los aliados mexico-mayenses habían invadido el palacio en el momento en que sus enemigos habían dado marcha atrás, y era la habitación donde se encontraba el túnel el último lugar donde quedaba resistencia. El mismo túnel tenía un fallo en la arquitectura y estaba diseñado para que un simple golpe en los postes que lo sostenían y provocara un derrumbe en el momento en que todos hayan cruzado.
Fue entonces que Kalpa Kapak tomó un gran mazo y ordenó a todos sus hombres que entraran inmediatamente al túnel mientras él contenía a los enemigos. Él sería el último en entrar y derribaría el túnel detrás de él. Sin embargo, fue en este momento que su tropa cometió su primer acto de insubordinación. Kalpa Kapak fue tomado desprevenido y arrojado de escaleras abajo hacia el túnel. Al levantar la cabeza tuvo que apartarse de inmediato ya que el túnel estaba colapsando. Lo último que llegó a ver fue a sus hombres. De los 50 que habían llegado a Tikal, apenas una docena eran los que quedaban, y tras ellos iban entrando los guerreros mexica con ánimos asesinos. Finalmente, la ciudad había sido tomada por completo. Kalpa Kapak corrió a encontrarse con su tío, quien ya se encontraba en el túnel. Este estaba recibiendo a los refugiados que bajaban desde el templo. Estos habían corrido con mejor suerte, logrando colapsar el túnel antes que los mexicas llegaran. Solamente bastó una mirada entre los dos últimos incas para que el Hatun Hapu supiera qué había pasado con sus hombres. Sin embargo, no había tiempo para lamentos. Lo mejor que podían hacer ahora era escapar de la ciudad. Por su parte, Arumaikal estaba furioso y al ver que sus hombres empezaron a festejar la victoria, los interrumpió de inmediato y les mandó a buscar herramientas para destapar los túneles. Sin embargo, Yaotul tenía una idea más práctica y argumentó que no había nada de malo en festejar, y mandó a sus guerreros que reunieran a todos los civiles que quedaban en la ciudad y los concentraban en la plaza para festejar a lo grande. Cuando Arumaikal le preguntó qué se proponía, la respuesta de Yaotul fue ambigua. Cuando estés cazando un perro, la mejor forma de saber dónde está es haciéndolo ladrar. Mientras tanto, dentro del túnel, Ixchel guió al grupo hacia algunas bifurcaciones, explicando que la compleja red laberíntica tenía 3 salidas. Estas estaban cerca de las entradas norte, sur y este de la ciudad. Fue entonces que empezó a guiar al grupo hacia la bifurcación que iba hacia el norte, ya que ella había adivinado que el enemigo probablemente venía desde Camino al Juyú. Por tanto, dirigirse hacia el sur o hacia el este podría ser muy peligroso. Aún así, Corillinthy se negó, aseguró que la formación enemiga era demasiado conveniente, probablemente guiándolos a ellos hacia el norte. Arumaikal, quien los había traicionado, no solamente era el mejor guerrero de la península, sino que también era el Halach Uinik de la ciudad de Etzna. Y esta tenía como aliados tradicionales a las ciudades de Calakmul y Uxmal, que era posible que también estuvieran formando parte del complot. Admitió que el ejército mexica era mucho más poderoso y versátil de lo que él había anticipado, y una vez que se hicieran con los recursos de la península serían imparables en el territorio. La única oportunidad que tenían era lograr escapar hacia el sur y refugiarse a Cosiguina, donde tendrían el respaldo del ejército inca, la única fuerza militar capaz de imponerse a los aztecas ahora. Si bien Corillinthy entendió las preocupaciones de Ixchel de querer socorrer rápidamente a las demás ciudades-estado de la península, le pidió que fuera razonable. Ahora trae a cuestas a cientos de familias asustadas, cientos de heridos y apenas un par de cientos de guerreros dispuestos a luchar. Y aunque lograra llegar a las ciudades libres, estas ya habían dado la mayor parte de su fuerza militar para proteger la frontera. Aunque doliera, la caída de Tikal ante los mexicas también significaba la caída de Yucatán. Cualquier otra ciudad libre solamente pasaba a ser una resistencia condenada a caer eventualmente por desgaste. Tras reflexionar brevemente mientras observaba lo que quedaba de su pueblo, Ixchel finalmente aceptó. Sabían que el enemigo probablemente tenía su centro comando al sur para evitar que hicieran justamente eso, por lo que intentarían escapar por el este. Saldrían por el mismo punto por el que los mexicas habían entrado. Era un plan arriesgado, pero a fin de cuentas podría ser su última esperanza. Los fugitivos se desplazaron hacia la salida este del túnel, esperando al anochecer para salir. Muchos se sorprendieron al ver que la salida del túnel desembocaba en un pozo de agua, pero no cualquier pozo de agua, sino el pozo que se encontraba cerca de la choza de Yavil, la sobrina de Ixchel. Algo de lo que ni la propia joven tenía conocimiento. Al darse las condiciones óptimas empezaron a salir, los guerreros por delante para asegurarse de que no hubiera enemigos cerca. Pero fue cuando salió Kalpa Kapak que lo vio a la distancia. La silueta era inconfundible, su compañero de entrenamiento, su mejor amigo, prácticamente su hermano, de rodillas completamente ensangrentado. Junto a él, su arco, la más preciada de sus posesiones materiales, completamente destrozado. Inmediatamente al verlo corrió hacia él, al tocarlo lo sintió frío, apoyó su oído contra su pecho pero no escuchó latidos. Kuyay Calchaquí, el prodigio del Collasuyo, había fallecido en combate. Pero ni siquiera tuvo tiempo de llorarlo. Kalpa Kapak escuchó a Corillinthy gritarle y al levantar la mirada vio que tenía un guerrero prácticamente encima. Kalpa Kapak en su desesperación había hecho mucho ruido y una patrulla otomé lo había descubierto. De un certero movimiento, Kalpa Kapak se sacó al primer guerrero de encima, pero otros 4 salieron desde sus laterales. 5 guerreros lo rodeaban. No debían ser la gran cosa ya que había vencido a muchos más durante el día, pero algo era diferente esta vez. Mostraban una mayor agilidad y una destreza marcial superior a la de los guerreros convencionales, además de que tenían una coordinación perfecta. Kalpa Kapak era más grande y más fuerte, pero pecó al confiarse de sus atributos. En una rápida maniobra los otomíes lo sometieron, trancando sus extremidades con palos y ataduras. Evidentemente estos se encontraban en misión de captura de prisioneros.
Sin embargo, fue aquí cuando los guerreros mayas aliados de los incas salieron de sus escondites y atacaron sorpresivamente a los otomíes. Al ser pocos y haber sido tomados por sorpresa, fueron totalmente superados. Sin embargo, quien parecía liderar la patrulla gritó una orden a uno de sus miembros, quien salió corriendo rápidamente mientras los demás intentaban distraer al enemigo. Lo más impactante fue que los devotos guerreros, al ver que su miembro había logrado escapar, procedieron a inmolarse para evitar caer ellos prisioneros. Una escena que dejó impactados a los aliados incabayenses, pero no había tiempo para ser sorprendidos. Ixchel sabía que muy pronto el enemigo les caería encima y debían irse lo antes posible, por lo que ordenó a su gente prepararse. Sin embargo, notó un problema. Su sobrina, Yavil, estaba aferrada al cuerpo inerte de aquel joven inca. A pesar de llevar poco tiempo de conocerse y ser prácticamente un matrimonio arreglado, había llegado a apreciarlo. No era la única. A estas alturas ya se había corrido la voz de lo que este muchacho había hecho para ganar más tiempo y prácticamente se había convertido en un héroe local. Un mártir cuyo cuerpo los mayas no querían dejar atrás. Sin embargo, una voz silenciosa lo cambió todo. Ese hombre aún no ha muerto. Todos se sorprendieron al ver que quien había hablado había sido aquella joven que Calpa Capa que había rescatado de los mexicas. Quetzali, al haber sido educada en los templos de Cholula, no solo era hábil en las artes de cultismo y en las habilidades médicas, sino que sabía hablar varias lenguas de forma fluida. El maya yucateco solo era una de ellas, y aunque corría el riesgo de ser descubierta al intervenir, decidió hacerlo. Sus directrices como médica no le permitían quedarse al margen, por lo que rápidamente se acercó hasta aquel muchacho. Con ánimo le indicó a Yavil lo que debía hacer, dónde debía presionar y con cuánta fuerza debía hacerlo. Ella suturó la herida hábilmente utilizando sus propios cabellos y una espina de un cactus y luego empezó a realizar un masaje cardiopulmonar. Movimientos extraños e incomprensibles para los presentes, pero para sorpresa de todos, como si se tratase de una magia oscura, bajo las manos de Yavil, las cuales apretaban con fuerza la herida del Cuyay, se empezó a sentir el latido de un corazón. Y segundos después, lo que era un cuerpo inerte, despertó como muerto que vuelve a la vida. Muchos quedaron en shock, otros se explotaron de alegría y corrieron a abrazar al joven Calchaquí, pero Ixchel permanecía observando en silencio. Sin embargo, terminó siendo Cori Inti quien, aguantando la emoción, debió interrumpir todo, recordándole a todo el mundo que pronto el enemigo se les caería encima, por lo que ordenó que pusieran a Cuyay en una camilla y emprendieran la marcha. El grupo rápidamente entró en razón y lo hizo, llevándose a Cuyay en la camilla mientras este seguía siendo castigado por sus heridas a la seguridad de la jungla. El joven apenas entendía lo que estaba pasando e ignoraba totalmente que se había convertido en un héroe para el pueblo de Tikal. Mientras tanto, al centro de la ciudad tomada se daba una situación completamente diferente. Los mexicas habían iniciado el saqueo de la misma y en cuanto a la población que no había logrado escapar, la habían recluido al centro de la plaza ceremonial, en una especie de campamento de prisioneros en los cuales elegían a algunos y los iban separando de a poco para someterlos a duros interrogatorios, intentando sacarles información de dónde se encontraban los demás. Quien estaba a cargo de esto era Quanacoxin, quien había mudado su centro de mando al palacio de la Holcán al temor de que los fugitivos pudieran atacarlo en la periferia. Las búsquedas dentro de los túneles por parte de los aliados mayas, en la ciudad por parte de los mexicas y en la periferia por parte de los otomíes, ninguna de las tres estaba dando resultados. Quanacoxin creía que los fugitivos debían tener un escondite seguro en la selva y estaba seguro de que esta gente tenía que saberlo. Sin embargo, en un determinado momento, Yaotul se aburrió de tan ridículos procedimientos y decidió hacer las cosas de su manera. Por su parte, los fugitivos estaban lo bastante lejos de la ciudad como para no ser vistos por los enemigos. Sin embargo, ellos sí podían ver los edificios de la misma y las luces que provenían de aquel lugar. Aunque el peligro aún no estaba ni cerca de haber pasado y no pasaría hasta que hayan logrado llegar a Cocihuinayacta. Por otro lado, mientras el grupo caminaba, Ixchel estaba pensativa mientras observaba a aquella muchacha. La Holcán siempre había sido muy observadora en cuanto a la gente que la rodeaba y aquella muchachita no era normal. No solo había sido la única en darse cuenta de que Cuyay seguía vivo, sino que sabía exactamente qué hacer para reanimarlo, un conocimiento médico muy avanzado. Al principio había creído que se trataba de una esclava sexual traída por los mexicas para animar a la tropa, pero esto demostró que no, ya que ningún esclavo en ningún lugar tendría ese nivel de conocimiento. En su experiencia, solo el miembro de alguna élite militar, civil o religiosa recibiría ese nivel de educación. Fue con esa duda en mente que se acercó hasta la joven y la apartó a un lado para interrogarla acerca de quién era realmente, pero de pronto algo las interrumpió. Las luces cambiaron de repente y se escuchó una música muy fuerte proveniente del centro de la ciudad. Evidentemente los mexicas habían empezado un festejo. Al principio trataron de no darle importancia y continuar su huida, ya que conocían a sus enemigos y esto seguramente era un festejo por haber concretado la toma de la ciudad. Sin embargo, a la distancia pudieron apreciar algo más y la Holcán Ixchel no podía creer lo que era. Los mexicas habían tomado prisioneros, tanto mayas como incaicos, y los estaban obligando a subir hasta lo alto del templo de Kukulcán, donde habían derribado el ídolo y lo habían reemplazado por uno de Huitzilopochtli. Y una vez llegados hasta arriba, indiscriminadamente un sacerdote empezó a arrancarles el corazón uno a uno, una práctica que había sido prohibida desde el comienzo de la guerra en toda Yucatán.
Ixchel no podía creer que el primer decreto llevado adelante por los mexicas al tomar la ciudad fuera restablecerla. Tras arrancar el corazón aún palpitante de la víctima, el sacerdote y sus auxiliares le cortaban la cabeza y la dejaban rodar escaleras abajo, en un espectáculo desgarrador. Una vez allí, este era recogido y llevado a unas cocinas para realizar pozole con él. Los fugitivos de Tikal ardían en cólera al escuchar a la distancia los gritos desgarradores de sus compañeros, pero no podían hacer nada, tenían que escapar. Su ira se convirtió de pronto en una auténtica marcha de la vergüenza. Calpa Capac apretó fuertemente los puños y empezó a sudar frío, pero esta vez pudo mantener la calma con la ayuda de Quetzali. Lo más impresionante es que la joven azteca, con solamente escuchar a Calpa Capac hablar con su tío Cori Inti, había logrado interpretar parte de la lengua quechua. Y fue en base a eso que aplicó una técnica de sugestión para convencer al guerrero inca de calmarse y que nada bueno saldría de intervenir, que lo mejor que podían hacer era alejarse lo más posible del lugar. Fue así que el grupo continuó su huida, sumergiéndose en las aguas de un arroyo que iba hacia el sur, y así podrían cambiar de dirección sin dejar un rastro para los rastreadores enemigos. Pero entonces algo terrible ocurrió. El grito agonizante de una de las víctimas del sacrificio se escuchó por todos lados y fue reconocida por una mujer y por su hija pequeña en brazos. Este era el esposo de ella. Ninguno de los presentes llegó a tiempo a silenciar a la mujer antes de que ésta lanzara un grito desgarrador seguido por un llanto de su pequeña. En la silenciosa oscuridad de la selva profunda, el sonido de estos gritos viajaron más allá que cualquier explosión, alertando de forma inmediata a los otomíes que les venían siguiendo el rastro, los cuales fueron rápidamente hacia la fuente del sonido, no sin antes enviar un mensajero a que alertara a Cuanacoxi. El príncipe Tlatelolca, quien observaba disgustado el espectáculo que Yaotl estaba montado, al recibir el informe se dio cuenta de que este siempre había tenido razón, y rápidamente le comunicó lo sucedido. Este, con una sonrisa satisfactoria, aunque sin ánimo de interrumpir el jolgorio de sus soldados, salió rápidamente corriendo él solo, siendo perseguido solamente por Arumaikal, el único que podía igualar la velocidad del guerrero jaguar. Calpa Capac silenció a la mujer y a la niña y las cargó a las dos sobre sus hombros antes de gritar una orden que no necesitaba ser traducida para ser interpretada: salgan del agua y corran a la selva. Los otomíes finalmente llegaron a la fuente del sonido y encontraron el rastro de las personas saliendo del agua, internándose jungla adentro, empezando a perseguirlos. Pronto también llegaron Arumaikal y Yaotl, los cuales no solo alcanzaron a los cazadores otomíes, sino que rápidamente los rebasaron en velocidad. No pasó mucho hasta que tuvieran en vista a los fugitivos, los cuales estaban subiendo una empinada loma. Al ver a sus perseguidores, los guerreros mayas quedaron congelados, no solo al confirmar que su mayor guerrero se había pasado al bando enemigo, sino que al ver que al lado de este estaba el mayor de los guerreros aztecas y aquel que más guerreros mayas había asesinado. Pero estos no eran los únicos que estaban congelados. Yaotl sufrió lo mismo al hacer contacto visual con su hermana, Quetzali, y ver que estaba siendo llevada por sus enemigos. Y la misma quedó congelada al ver a su abusador, Arumaikal, al lado de su hermano, la persona a la que ella más amaba. Y el propio Arumaikal se congeló al escuchar las palabras que salieron de la boca de su amigo. Mi hermana. Fue entonces que al ver que Quetzali estaba en shock y estaba también entrando en pánico, la cargó sobre sus hombros también y siguieron corriendo todos en huida. Sin embargo, a ojos de Yaotl, su hermana estaba siendo llevada cautiva por sus enemigos, por lo que, entrando en un estado catatónico, lanzó un rugido lleno de ira y se lanzó como si fuera una bestia salvaje sobre sus presas. A pesar de ser solo un hombre, la oscuridad de la noche sin luna y el estrés de la situación hizo que los civiles mayenses vieran un monstruo que se abalanzara sobre ellos. Una imagen que dejó a todos congelados, como un pequeño cervatillo que ve al jaguar abalanzarse sobre él. Sin embargo, todos entraron en razón cuando escucharon el sonido del aire siendo partido por un boleo. Cuyay Calchaquí, aún con una herida fatal y siendo llevado en andas, tomó su boleadora, el último arma que le quedaba, y tras bolearla varias veces la lanzó hacia el guerrero jaguar. Este, al estar ocupado trepando el risco, no pudo eludir el ataque, y sus piernas y brazos fueron enredados o condenándolo a caer cuesta abajo. El Calchaquí solo lo miró fijamente caer, en lo que repetía las mismas últimas palabras que le había dicho la última vez: Tupananchiscama. Este simple acto permitió a los fugitivos terminar de subir la pendiente y escapar, mientras el guerrero jaguar rugía de ira y frustración, mientras sus brazos y pies seguían enredados y su cuerpo tenía algunas heridas por la caída. Finalmente liberó sus ataduras al tiempo de que iban llegando sus aliados otomíes. Enseguida les ordenó que se pusieran en posición para continuar la persecución, pero para su sorpresa estos se negaron. Con ellos iba llegando Cuanacoxi, en el cual le pidió a Yaotl que se detuviera. A pesar que hubiese tenido razón antes, ahora se estaba apartando mucho del plan y ponía en riesgo la operación al salir de la ciudad por esta dirección. Resulta que Cori Inti había tenido razón en sus predicciones. Un segundo ejército mexica, mayor que el que invadió Tikal, estaba ingresando desde el norte a través de la ciudad de Legna. Esta enorme fuerza invasora, en conjunto de los guerreros mexicas y guerreros tlaxcaltecas, dirigida por Tlacoepatzin y por su hijo, aprovechó el desconcierto causado por la caída de la capital maya para invadir toda la costa. Esta era la auténtica fuerza invasora. El ejército de Yaotl y Cuanacoxin debían cortarle la cabeza a la serpiente, pero el propio Tlacoepatzin era el que hacía el corte de arriba hacia abajo para despellejarla.
Sin embargo, aún eran necesarios. El ejército invasor necesitaba abastecerse y los depósitos de Tikal eran perfectos. Jaotl y Quanaqoxin debían asegurarse de restaurar la maquinaria productiva de Tikal y sus rutas de suministros, pero esta vez para suministrar su propio ejército. Era una labor muy importante. Trató de solicitar a su amigo que entrara en razón y se aferrara al plan, pero no hubo caso. Jaotl hizo memoria y recordó que su hermana estaba llena de heridas y con marcadas señales de abuso. Jaotl se puso en guardia, encarando a enfrentarse a todos los otomíes al mismo tiempo, y sus palabras fueron cortas y contundentes. Los mayas ya cayeron, voy a avanzar contra los incas ahora. Quien no esté conmigo, está en mi contra. Fue entonces que Quanaqoxin, deseoso de evitar un enfrentamiento entre aliados, pidió a Arumaikal que interviniera a favor de la razón, pero este estaba en sus propios pensamientos. La impactante revelación de que la mujer a la que él había abusado era familiar del único hombre al que él temía ya era impactante. Pero más impactante fue darse cuenta que aquella mujer era la princesa del Mexicayotl. No podía creer que semejantes tesoros estuviera en sus manos. Recapturarla era imperativo. En su mente, si Jaotl moría en manos de los incas, la última heredera al trono sería aquella mujer. Y si lograba tenerla bajo su control otra vez, el puesto como gobernador mexica de Yucatán que el Tlatoani le ofrecía, flaqueaba ante la oportunidad de convertirse él mismo en el mismísimo Tlatoani. Las posibilidades eran grandiosas. Es por eso que ante la mirada expectante de los otomíes, el gran guerrero maya se puso al lado de su compañero, una evidente señal de que lucharía de su parte, y la cual Jaotl agradeció, ignorando las ocultas intenciones de aquel guerrero maya. Quanaqoxin supo al instante que este enfrentamiento entre propia tropa no solo sería estúpido, sino absolutamente perjudicial para la operación, por lo que al ver la peligrosa determinación del guerrero jaguar decidió negociar un punto medio. Con el invierno prácticamente a las puertas, le pidió que no se precipite ya que todos los recursos eran necesarios, y por ende solamente le solicitó un día. Un día para poner en funcionamiento la máquina productiva de Tikal y poder abastecer a sus ejércitos. Una vez hecho eso, dejaría una pequeña guarnición a proteger la posición ganada, y movilizaría al resto de la tropa a acompañar a Jaotl en la persecución de los fugitivos. El guerrero jaguar también podía aprovechar ese día para curar sus heridas. A pesar de que estos golpes y magullones no eran nada para él, Jaotl finalmente entró en razón. Si iba a perseguir a los incas era mejor llevar un ejército. Además existía otro motivo. Quanaqoxin ya había enviado en el momento en que se consolidó la toma de Tikal mensajeros para que reportaran todo al Tlatoani. Y esta era sin duda otra cosa que debía reportar. Al final, poner en funcionamiento la máquina productiva de Tikal y empezar a distribuir las provisiones en su propia tropa llevó varios días. Esto también le vino a bien a Jaotl, que al volver a la ciudad supo que sus heridas eran más graves de lo que parecían, con su tobillo, muñecas esguinzadas y con varias fracturas en las costillas. Pero finalmente, la tropa mexica, unos 15.000 combatientes entre profesionales y auxiliares, estaban listos para partir y tenían una cadena logística bien implementada que los mantenía abastecidos desde Tikal. Esta fue una sabia decisión, ya que los fugitivos habían estado haciendo una táctica de barrido en su avance, regenteando a las familias mayas de todos los pueblos y aldeas al sureste de la ciudad de Tikal. Pronto una enorme caravana de decenas de miles estaba en éxodo masivo hacia el sur. En su huida iban llevándose todos sus bienes y quemaban sus cultivos y sus casas para que quedaran muy poco a sus perseguidores. El plan era llegar a la ciudad costera de Nillipunit, que ya tenía rutas comerciales marítimas y terrestres con el imperio de los incas. Desde aquí se procedería a evacuar por vía marítima a la población más vulnerable de mujeres, ancianos y niños. Los demás partirían a pie hacia Quirigua y Copán, y de aquí finalmente a Cocihuinayacta, a la seguridad del incanato. Y tal vez este plan habría tenido perfectos resultados si tan solo hubiese sido Jaotl el que los hubiera perseguido. Sin embargo, a los mexicas los venía comandando el estratega Quanaqoxin, el cual ya había previsto un movimiento así por parte de sus enemigos y había actuado en consecuencia, combinando un movimiento de pinzas con las tropas auxiliares de Camino al Jujuy y con la fuerza invasora del Tlatoani que llegaba del norte. Para cuando los refugiados mayas no llegaron a Nillipunit, se dieron cuenta que la ciudad estaba en pánico. No solo porque el Halashwinik de la ciudad había fallecido en Tikal, sino porque cuando se entrevistaron con su reemplazo, este les informó que los mexicas ya habían cortado las vías de comunicación entre esta ciudad y las demás. Lo último que supieron es que había ejércitos enemigos avanzando tanto desde el norte como desde el sur. Lo bueno es que al tener esta ciudad un comercio fluido con el incanato, los incas pronto se enterarían de lo que estaba pasando y enviarían ayuda. Lo malo es que eso podía llevar bastante tiempo y ahora todos estaban atrapados aquí. Fue entonces que Corrientes lo supo. Los aztecas estaban utilizando la misma estrategia que él había usado contra ellos en la batalla de Ninacuzcatlán, pero lo hicieron a una mayor envergadura. Y tal como le había sucedido al pequeño puesto comercial de Cocihuina la primera vez que se habían enfrentado a los mexicas, ahora tenían las mismas circunstancias. Atrincherarse e intentar aguantar todo lo posible la llegada del ejército. Eso, o intentar romper el cerco del sur por la fuerza y avanzar de forma terrestre, pero arriesgándose a ser alcanzados por el enemigo primero. A campo abierto no había manera de evitar que fueran totalmente exterminados. La desventaja era demasiado.
La mayor parte de los guerreros habían sido muertos, prisioneros o se encontraban cercados en las ciudades de la frontera. En Pomona, Piedras Negras o Bonapán, donde habían sido enviados por Ixchel con consejo traicionero a Urumaikal para evitar justamente lo que terminaría pasando. Lo que tenía era la guardia de Lilliput de apenas un par de miles de guerreros y lo que ella traía, que eran decenas de miles, pero todos campesinos. Y en su mayoría mujeres, ancianos, niños y hombres muy heridos como para luchar de forma eficiente. Y lo peor es que a pesar de haber hecho lo posible para retrasar el avance enemigo con su política de tierra quemada, las líneas de suministro emplatadas por Canacoxin desde Tikal le permitieron al ejército mexica avanzar rápidamente sin tener ningún retraso por falta de abastecimiento. En pocos días, 15.000 de los guerreros aliados mexicomayenses que habían tomado Tikal estaban ahora a las puertas de Lilliput. Por su parte, guerreros auxiliares de Caminalcuyú estaban bien atrincherados en la cadena serrana del Río Dulce, cerca de la frontera actual entre Guatemala y Honduras. Mientras que al norte, la ciudad maya de Lamanay se rendía ante el Tlatoani Tlacahuepatzin y a su gigantesco ejército invasor de más de 40.000 hombres. Y esta fuerza también iniciaba marcha hacia Lilliput. Cuando el ejército de Canacoxin y Yaotl llegó a las puertas de Lilliput precariamente fortificadas, lo primero que hicieron fue enviar un emisario con escudos y flechas. Sin embargo, también traían una oferta. Si rendían la ciudad pacíficamente, los líderes Coriinti y Ixchel se entregaban a las autoridades mexicas y todos los fugitivos volvían a sus antiguas chacras para volver a producir, entonces nadie saldría lastimado. Condiciones que fueron rotundamente rechazadas por los defensores, quienes afirmaron preferir morir luchando antes que vivir en esclavitud, una respuesta que envalentonó al ejército mexica. La batalla en Lilliput era inevitable. Y en la mañana siguiente, a mediados de lo que en Europa era la década de 1580 y al sureste de lo que actualmente es Belice, se desataba la última batalla de los mexicas para consolidar su control total en la península de Yucatán. La batalla de Lilliput. Los atacantes iniciaron la batalla poniendo la ciudad bajo sitio, rodeándola por todos lados con un círculo de fuego y acosándola desde varias direcciones. Si bien la ciudad no estaba tan fortificada como Tikal y no tenía tantos guerreros, los defensores lucharon como pudieron. Y con la suficiente ferocidad para lograr detener a sus atacantes. Sin embargo, sus recursos eran limitados y era cuestión de tiempo para que empezaran a retroceder. Para cuando los aztecas ingresaron a la ciudad y pasaron el combate a un medio urbano, ya las esperanzas estaban relativamente perdidas. Pero en ese momento un milagro sucedió. La retaguardia mexica avistó a un hombre corriendo hacia ellos en completo estado de locura. El pánico en su mirada era evidente, por su ropaje se dieron cuenta que era uno de sus guerreros de Caminalcuyú. De pronto, mucho antes de que llegara siquiera a ellos, un proyectil de piedra llegó volando a toda velocidad e impactó directamente en su cabeza, matándolo al instante. Los vigilantes quedaron estupefactos. Obviamente el tiro había sido hecho por una onda, pero el tirador ni siquiera estaba a la vista. Seguramente estaba oculto en la espesura de la selva serrana, pero era totalmente inaudito que un tiro de piedra tuviera tanta precisión a semejante distancia. Dieron inmediatamente la alarma, lo que detuvo el avance del ejército del interior de la ciudad. Ya otro, que como siempre estaba enfrente, tuvo un mal presentimiento y ordenó a las tropas retroceder hasta el puesto de comando donde se encontraba Canacoxin. Y es que algo estaba muy mal. Al detener el clamor de la batalla se dieron cuenta que toda la selva alrededor estaba en completo silencio. De pronto el silencio se quebró de golpe por un poderoso estruendo hecho de cientos de miles de gritos de guerra que procedían desde todas direcciones. Los mexicas creían estar alucinando cuando de pronto vieron a decenas de miles de soldados incas brotar de todas direcciones. Todos ellos ya habían escuchado historias sobre el famoso Ejército del Sol, pero tenerlo enfrente era una experiencia totalmente nueva. Y es que los incas ya los tenían completamente rodeados. Resulta que no fue la amenaza a Lilliput lo que movilizó al ejército inca, sino la paloma mensajera enviada por Cuyay Calchaquí desde el primer momento que los mexicas amenazaron Tikal. El Auqui Yaguarulco, quien tenía más de 50.000 guerreros en Cosiguinayacta, los movilizó inmediatamente en 2 columnas. Ellos se batieron con los mexicas que estaban apostados en Río Dulce y de estos obtuvieron la información de lo que estaba pasando en este lugar. La batalla de Lilliput había durado varios días y mientras los mexicas de Canacoxin se centraban en intentar penetrar la ciudad, el ejército inca, superior en número y con el factor sorpresa de su parte, los rodeó. Sin darle al enemigo ni una sola oportunidad de reorganizarse, se precipitaron inmediatamente sobre ellos, desatándose una completa carnicería. Los mayas defensores de Lilliput, al ver la llegada de sus aliados, se envalentonaron y también se arrojaron con todo el ataque. Si bien los mexicas intentaron resistir como pudieran, no tenían posiciones defensivas y estaban completamente superados en número y en recursos. Viendo que estaban siendo completamente aniquilados, Canacoxin ordenó una rápida retirada. Yaotl y Urumaikal dieron lo mejor de sí para lograr abrir una pequeña brecha por la que pudieran escapar sus hombres, pero aún así la mayor parte de ellos murieron en el lugar. El ataque sorpresa incaico había sido devastador. Sin tener otra opción, los sobrevivientes de la emboscada intentaron retroceder a refugiarse en la cadena montañosa cercana. Un terrible error, ya que pronto descubrieron que en estos relieves los incas podían moverse mucho más rápido que ellos. En plena huida sufrieron un movimiento envolvente que los dejó sitiados en una de las cumbres.
Sin embargo, antes de que los incas terminen de exterminar a los mexicas, sucede otro milagro que hará que esta batalla tenga un lugar especial en la historia americana. Los exploradores incaicos avisaron a la tropa principal de que una gran fuerza se dirigía a ellos desde el norte. Yaguarur ordena a sus hombres tomar posiciones en la montaña donde se encuentran, mientras que por debajo frente a ellos ven la selva agitarse como si esta tuviera vida propia. Ya habían pasado un par de años desde que los incas habían terminado su última gran guerra de conquista al norte de su imperio. Seguramente cuando iniciaron sus exploraciones comerciales al norte ignoraban que en aquellos parajes se encontrarían reinos tan poderosos, mucho menos que encontrasen uno que fuera capaz de plantarles cara frente a frente. Pero aquí estaba, un enorme ejército mexica de 40.000 guerreros dispuestos a darlo todo por quedarse con Yucatán. Pero ¿quién será digno de prevalecer en este nuevo mundo? ¿El estoico de las montañas o el indomable de la selva? Juntos le daremos respuesta a esa pregunta, pero no hoy. Y bueno amigos, eso es todo por hoy. Gracias por darle tanto apoyo a la primera temporada de esta serie. Recuerden, si quieren la segunda temporada, solo hay que lograr recopilar 500 likes. Puede parecer mucho, pero en realidad no lo es. Hasta entonces esta sección va a tomarse un descanso. Sin otra cosa de decir, denle like si les gustó, comenten qué les ha parecido, suscríbanse para estar pendientes de nuevos videos y compártanlo para que pueda llegar a más personas. Y recuerden, aquel que no sepa de dónde viene, poca idea tendrá a dónde pretende llegar. Cuídense mucho.